Continuamos estudiando lo que significa mol dentro de la química. Así como en volúmenes yo necesito una unidad, que en este caso manejamos el litro. Si nosotros vamos a comprar leche a la panadería, nosotros pedimos 1 litro de leche, que en este caso tiene 1000 mililitros. Bueno, igual sucede en química. Cuando nosotros necesitamos expresar cantidades de sustancias, en este caso las sustancias son compuestos químicos, y los compuestos químicos es la unión de 2 o más elementos de la tabla periódica. Entonces, un ejemplo, cuando yo necesito saber cantidad de sustancias, pues yo voy a usar como unidad el mol. Tenemos aquí mol, unidad que indica cantidad de sustancias químicas. Para ello necesitamos un nuevo cálculo donde vamos a calcular el peso molecular. En la tabla periódica nosotros hemos hablado que cada elemento químico tiene su número atómico, y por tener un número atómico quiere decir que tiene cargas positivas llamadas protones y cargas negativas llamadas electrones. Todos ellos van a contener un peso, una cantidad de sustancia dentro de cada elemento. Quiere decir que cada elemento va a tener también un peso atómico, dependiendo de la cantidad de protones y electrones que exista en ese elemento, y eso me lo va a indicar el número atómico de mi elemento en la tabla periódica, y a su vez allí estará el peso atómico. Entonces, teniendo en cuenta el peso atómico de cada uno de mis elementos, yo puedo calcular el peso molecular de una fórmula química de un compuesto. En este caso vamos a hacer el cálculo de peso molecular, lo podemos abreviar con PM, y vamos a usar el siguiente ejercicio. Vamos a calcular el peso molecular de un compuesto ácido, un compuesto inorgánico llamado ácido sulfúrico. Su fórmula es H2SO4. Tenemos la fórmula. Teniendo la fórmula y teniendo los pesos atómicos en mi tabla periódica, yo puedo calcular el peso molecular, por supuesto tomando en cuenta lo que significa gramos mol. Sabemos que gramos me expresa peso, y los mol me expresan cantidad de sustancias químicas. Entonces vamos a ubicar aquí los elementos que tengo en mi fórmula. Tenemos H, que es hidrógeno, el elemento número 1 de la tabla periódica, es un no metal. Luego tenemos al azufre, lo ubicamos en la tabla periódica en el grupo 6A, número atómico 16, azufre con símbolo S. Les recuerdo que el azufre en latín significa sulfrum, por eso su símbolo es la S. Y luego tenemos al oxígeno, está ubicado también en el grupo 6A, número atómico 8, símbolo O. Entonces, al ubicarlos a ellos tres, yo ahora voy a reflejar aquí por cada uno de ellos, voy a ver qué cantidad de elemento hay dentro de mi fórmula. Vamos a empezar con el hidrógeno. El hidrógeno, vemos en la fórmula que tenemos dos átomos de hidrógeno. Lo coloco por aquí. Luego voy a colocar aquí el símbolo de multiplicar y vamos a colocar el peso atómico del hidrógeno. Si ubicamos el peso atómico del hidrógeno en mi tabla periódica, me indica que es 1 gramo mol. Multiplicamos 2 por 1, me da 2. Continuamos con el azufre. Buscamos al azufre, vemos qué cantidad de azufre hay en mi fórmula, y en este caso tenemos 1. Y lo vamos a multiplicar por el peso atómico del azufre, 32,06. Vamos a redondear a 32 y multiplicamos 1 por 32, 32. Continuamos con el oxígeno. Ubicamos en la fórmula qué cantidad de oxígenos hay aquí en mi subíndice. Esto indica que hay 4 átomos de oxígeno. Lo coloco aquí, cantidad de elemento por el peso atómico del oxígeno. Ubicamos el oxígeno en la tabla periódica y me indica que el peso atómico es 15,99. Puedo redondear, es un número mayor de 5, ese 9, entonces en vez de 15,9 voy a colocar 16 gramos mol. Multiplicamos 4 por 16 y me da 64.
¿Qué voy a hacer yo ahora en estos momentos? Voy a hacer una suma algebraica. Cuando sumamos, tenemos que por aquí es 8, 2 y 2, 4, y 4, 8, y 3 y 6, 9. 98 gramos mol. Estos 98 gramos mol es el peso molecular de mi ácido sulfúrico. Continuamos con el siguiente ejercicio. Tenemos aquí el hidróxido de aluminio. Queremos calcular el peso molecular del hidróxido de aluminio. La fórmula del hidróxido de aluminio, tenemos aluminio y entre paréntesis tenemos al grupo hidróxido que es oxígeno con hidrógeno, OH. Y fuera del paréntesis tenemos el 3. Este tipo de fórmula tiene paréntesis y lo que queremos es que observen cómo tenemos que tomar en cuenta ese paréntesis para la hora de calcular el peso molecular. Al igual que el ejercicio anterior, vamos a ubicar qué elementos tenemos presentes. Tenemos el aluminio, tenemos el oxígeno y el hidrógeno. Iniciamos con el aluminio. Buscamos en tabla periódica. En el grupo 3A tenemos al aluminio, número atómico 13, y ubicamos su peso atómico. En el caso de cantidad de elementos, observo la fórmula y observo que el aluminio no tiene su índice aquí. Quiere decir que es 1, tiene un aluminio por su peso atómico que es 26,98. Puedo redondear a 27. Hago mi multiplicación, 1 por 27. Tenemos aquí 27. Continuamos con el oxígeno. Vamos a ubicar cantidad de elementos y observamos que aquí el oxígeno abajo tiene un subíndice 1, pero él está dentro de un paréntesis y fuera del paréntesis hay un 3. Quiere decir que este 3 va a multiplicar la cantidad de átomos que hay de cada elemento que hay dentro de ese paréntesis. Quiere decir que 3 por 1 hay 3 oxígenos y 3 por 1 hay 3 hidrógenos. Entonces vamos a colocar aquí cantidad de elementos de oxígeno, 3 por 1, 3 oxígenos, por su peso atómico, lo ubicamos en la tabla periódica, peso atómico es 15,9, redondeo a 16 y multiplico 3 por 16 es 48. Continuamos con el hidrógeno, 3 por 1, 3 hidrógenos, por su peso atómico, que lo ubicamos en la tabla periódica y es 1. Multiplicamos 3 por 1, 3 y realizamos la suma. Sumamos y tenemos que mi peso molecular es 78 gramos mol, es el peso molecular de mi hidróxido de aluminio. Continuamos con el siguiente cálculo. También podemos calcular el número de moles. Para ello necesitamos saber lo que aprendimos anteriormente, calcular el peso molecular de una fórmula química, de un compuesto químico, teniendo los pesos atómicos en mi tabla y teniendo mi fórmula. Entonces, para calcular el número de moles voy a necesitar la siguiente fórmula. Número de moles lo vemos reflejado con la letra N y gramos lo identificamos con la letra G y peso molecular con las letras PM. Aquí tenemos la fórmula, número de moles es igual, arriba tenemos gramos entre el peso molecular. Entonces de aquí, de esta fórmula podemos despejar estas dos señoritas que tenemos aquí. Podemos obtener gramos si multiplicamos el peso molecular por los números de moles. También podemos calcular el peso molecular si tenemos la cantidad de gramos y los números de moles de ese compuesto químico. Vamos a hacer un ejemplo. Tenemos aquí, calcule el número de moles de 30 gramos de agua. Ya por aquí me están dando los gramos, me están diciendo que es 30 gramos. Y también me están dando el compuesto químico, agua, que tengo que tener. Mi fórmula química del agua es H2O.
Entonces de esta fórmula ya tenemos los gramos de aquí arriba, que ya sabemos que es 30. Voy a necesitar el peso molecular. Lo calculamos como lo hicimos anteriormente. Tenemos la fórmula H2O, tenemos hidrógeno y oxígeno. Vamos a ver, cantidad de hidrógeno presente en la fórmula, tenemos 2 hidrógenos por, vamos a colocar aquí PA, que significa peso atómico. Buscamos en la tabla periódica, como lo hicimos anteriormente, buscamos el hidrógeno en mi tabla periódica y ubicamos que el peso atómico es 1. Multiplicamos 2 por 1, 2. Ahora vamos a ubicar el oxígeno en mi fórmula química y vemos que de oxígeno hay un átomo. Por el peso atómico del oxígeno, que lo vimos anteriormente, es 15,9, lo vamos a redondear a 16. Multiplicamos 1 por 16 y tenemos que es igual a 16. Hacemos una suma y vamos a obtener como resultado 2 más 16, 18 gramos mol. Este sería mi peso molecular del agua. Entonces ahora sí puedo calcular con la fórmula lo que me está pidiendo el ejercicio. Calcule el número de moles. Entonces N es igual a gramos, que me lo da el ejercicio, que es 30 gramos, entre el peso molecular, que nos dio 18 gramos mol. ¿Qué hacemos aquí? Tomamos calculadora, hacemos la división de 30 dividido entre 18 y vamos a obtener un resultado de 1,6. 1,6 ¿qué? Bueno, entonces ahora vamos a hacer aquí, vamos a borrar un poquito esto aquí para tener un espacio para explicar qué pasa con las unidades. Aquí vamos a obtener moles. 1,6 moles. Profe, ¿qué hizo? Bueno, eliminamos los gramos. ¿Por qué se eliminan los gramos? Se eliminan de la siguiente forma, con una doble C que se ve en matemática. Tenemos aquí arriba a gramos entre 1, entre este que está aquí, entre que está aquí. Vamos a tener las unidades de abajo, que es gramos entre mol, y hacemos la doble C que aprendemos en matemática. Tenemos gramos por mol, gramos se multiplica con mol, entre 1 por gramo. Como estos dos son iguales, se eliminan. Gramos entre gramos es igual a 1, 1 entre 1 es igual a 1, 2 entre 2 es igual a 1, manzana entre manzana es igual a 1. Igual sucede aquí con las unidades. Gramos entre gramos es igual a 1. Y aquí obtenemos la unidad que tenemos aquí, que es cantidad de sustancias, que es el mol, en este caso lo estamos usando en plural, que es 1,6 moles. Entonces espero que con este cálculo pues ya podamos utilizar esta fórmula, calculando el peso molecular, teniendo mi fórmula química, teniendo mis pesos atómicos de la tabla periódica. Yo puedo calcular peso molecular teniendo cantidad de pesos de gramos de ese compuesto. Yo puedo calcular mis números de moles y de así poder reflejar mi resultado con cantidad de sustancia química. Espero que hayan entendido, que sigan practicando. Gracias por su atención.